de dotación de carabineros, el aumento de los vehículos policiales, respecto a lo cual también hay un punto de prensa el día de hoy con nuevos incrementos que se está discutiendo la seguridad pública en los distintos frentes de la institucionalidad política. Todo esto nos demuestra que es un asunto complejo, ¿no? Y también nos demuestra que los históricos alineamientos de derechas e izquierdas en al menos algunos de estos temas no operan tan así. Prueba de ello es que, habiendo sido en principio el senador Insulza del Partido Socialista quien propuso la implementación del estado de sitio en la región metropolitana, ha sido ahora un diputado de la derecha, Francisco Undurraga, quien ha señalado que no es una buena idea, dio los fundamentos y dio las razones también de por qué él considera que la vía para enfrentar los problemas de seguridad pública deberían pasar por el fortalecimiento de las policías, en particular carabineros, tanto desde el punto de vista de la dotación como desde el punto de vista de los recursos también, así como de los recursos en general para que las policías puedan hacerse cargo de esa materia. Es decir, más policía, más PDI y no necesariamente incorporar a las Fuerzas Armadas en este asunto. Bueno, y continuamos en Radio Análisis cuando son las 8:33 de la mañana y vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación saludando a esta hora de la mañana a nuestra editora general, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, con hartos asuntos para conversar. Algunos de estos temas ya los veníamos tratando desde temprano, así que vamos a continuar con ellos. Tenemos otros nuevos. No sé si está a través de ya está. Vamos a saludar entonces en primer lugar a el académico de Faro UDD y profesor de Regulación Económica, John Enríquez. John, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación nuevamente, un gusto estar con ustedes. Aprovecho de saludar a Alexis desde ya. Sí, pues yo estaba haciendo todo el relleno, dejando pasar los segundos para que don Alexis se pusiera bien cómodo en su asiento. Alexis Cortés, doctor en Sociología, ex integrante de la comisión experta del segundo, no sé si segundo o tercero, pero bueno, ese proceso constitucional es de representación del Partido Comunista, sí, es del último. Vaya, esa es la mejor manera de decirlo. Bienvenido, Alexis. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con usted. Sí, gracias Alexis, gracias John también por estar a través de la pantalla. Bueno, el caso del senador Macaya, que ayer termina renunciando, nosotros lo venimos comentando desde el lunes, ¿no? Pese a que el lunes no tomó tanta fuerza públicamente el tema, ayer, luego de la declaración de Marcela Cubillos, parece que esto derivó en una serie de otras declaraciones desde su sector que finalmente terminaron con su renuncia pasada la 1 de la tarde. Esto tiene como varias aristas que las quiero separar para propiciar la conversación. En primer lugar, el tema del caso mismo, ¿no? El caso judicial. Hay una sentencia, hay una condena a 6 años. Sabemos que todavía quedan instancias, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. La manera como lo abordó el senador, que fue muy cuestionada, donde él puso en duda las pruebas, eso ya lo hemos comentado, pero respecto del caso mismo, ¿no? Y solamente mencionar una nota que salió ayer en la tarde en el sitio web de Radio Bio Bio, donde se da cuenta de mensajes de WhatsApp y llamadas entre el denunciante, que como dijo el senador Macaya, no es integrante de la familia consanguínea, por decirlo así, es el padre de una de las víctimas, y Eduardo Macaya es un intercambio de WhatsApp bien fuerte, para que si quieren lo pueden revisar, y está ahí, digamos, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, el tema de la decisión de la justicia de revocar la prisión preventiva y lo que ocurre también cuando él ingresa a la cárcel de Rancagua, y esto que da cuenta también el mostrador, ¿no? de estos privilegios que él habría tenido, lo que motiva también un sumario administrativo por parte de Gendarmería, y tiene que ver con la percepción también de la justicia de clase, por decirlo así, ¿no? Que es como otra
arista de este caso, y luego en tercer lugar cómo el sistema político procesa esta situación, ¿no? A mí me llamó la atención que el senador emitió estas declaraciones el día domingo en la mañana, y recién ayer hay dichos por parte de su sector condenando estas declaraciones. Ayer había muchos también planteamientos de Chile Vamos en la línea de valorar el acto que había tenido Javier Macaya al renunciar, pero no refiriéndose al fondo, ¿no?, de esto. Ahí, Alexis, quiero partir contigo preguntándote en estos 3 puntos, ¿no? En la arista política, por otro lado el caso judicial y la revictimización de las menores, y por otro lado el tema más político. Sí, a mí me parece que la renuncia del senador Macaya a la presidencia de la UDI era un acto esperable, hasta cierto punto necesario, pero efectivamente tardío. Es cierto que al senador Macaya no se lo puede juzgar por aquello que él no hizo, o sea, por los delitos que cometió su padre, pero sí se le puede cuestionar, sobre todo políticamente, por lo que realizó, por lo que efectivamente hizo. Y entre esas cosas está, inmediatamente que se conoce el caso de su padre, sacar una declaración poniendo en duda la situación misma, aduciendo que se trata de una persecución hacia él, un poco en el mismo tono de estas conversaciones entre uno de los padres de la víctima y el padre del senador Macaya. Y finalmente estas declaraciones muy desafortunadas del día domingo, ¿no?, en un medio de comunicación televisivo, donde pone en duda las pruebas, donde revictimiza efectivamente, y donde habla de videos editados. Videos editados, claro, cuestiona una de las pruebas fundamentales. O sea, en la prueba, claro, de hecho. Habla de que fue un video que fue realizado sin consentimiento del padre, como si alguien diera consentimiento para ser grabado cometiendo un delito, ¿no? Una cosa bastante difícil de entender, y me parece que la reacción que ha tenido la sociedad de condena, incluso políticamente hasta cierto punto transversal, o sea, sectores de la derecha condenando con un posicionamiento muy tardío, por ejemplo, de la presidenciable del sector, que es Evelyn Matei, el silencio de José Antonio Kast frente a esto, y donde lo que se transmite, sobre todo cuando uno conoce cómo se ha tratado entre algodones, por así decirlo, al padre del senador, con privilegios, la revocación de la prisión preventiva, a pesar de que hay una condena, ¿no? Lo que hay inmediatamente uno lo que piensa es la situación del alcalde Jadwe, ¿no? que siendo imputado, ¿no? Formalizado, está en prisión preventiva, siendo declarado un peligro para la sociedad. Entonces, para la sociedad es inentendible que una persona condenada por delitos que son horrorosos, o sea, abuso de menores, esté en su casa, ¿no? Y que los pocos días que pasó en prisión haya sido tratado con privilegios. O sea, estuvo en una enfermería. En una enfermería, en una sala destinada para mujeres para casos excepcionales, sin restricción de visita, con un estacionamiento destinado a los funcionarios que era utilizado por el senador Eduardo Macaya. Entonces, lo que cierra con eso, con este último hecho, es que lo que en parte se está cuestionando es que el senador Macaya está utilizando su posición para, primero, para intentar poner bajo la alfombra lo que estaba ocurriendo, que quedara en familia, pero sobre todo usar su influencia para que su padre reciba privilegios, sino ¿qué es lo que explica que el senador esté utilizando un estacionamiento destinado para funcionarios de gendarmería? Por eso me parece absolutamente necesario que se inicie un sumario, porque acá lo que está en cuestión es el trato igualitario frente a la ley. Sí. Ni más ni menos. John. A ver, son varios temas. Primero, siempre es importante, creo yo, reconocer que aquí lo primero, lo más importante es el cuidado de las víctimas y sobre todo ya teniendo una decisión judicial por parte del tribunal oral respectivo. Estoy de acuerdo con lo que plantea Alexis de que a una persona no se le debiese juzgar por los eventuales crímenes que hubiese cometido su padre o algún familiar directo. En eso yo creo que hay un consenso. Después, respecto a... Tú planteaste 3 temas, Montserrat, muy interesantes todos, que es el de
la arista propiamente jurídica, que desde luego quedan recursos todavía pendientes, y uno esperaría que, o lo que debiese ocurrir en este caso es que prime el Estado de Derecho. Yo creo que es una buena noticia justamente, primero, que haya una sentencia, que haya un debido proceso donde se le dé garantía a todas las partes involucradas, que la sentencia dentro de haya llegado en un plazo razonable, y da cuenta justamente de que nuestro sistema judicial, más allá de si nos gustan las decisiones o no nos gustan las decisiones, toma decisiones que muchas veces son difíciles de tomar, y esas siempre hay que respetarlas. Después, respecto a los supuestos privilegios que podrían haberse dado en este caso al señor Eduardo Macaya, estoy absolutamente de acuerdo con Alexis con lo que plantea de que en una sociedad democrática y en un país donde debiera primar la igualdad ante la ley, no debiesen ocurrir este tipo de casos en el supuesto de que hubiese ocurrido algún tipo de privilegio. Yo la verdad desconozco los antecedentes y me parecen muy sensatas las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, en orden a que aquí hay igualdad ante la ley, y que si es que hubiese cualquier tipo de infracción se tiene que procesar como tal y eventualmente sancionarse a los implicados si es que se hubiese otorgado algún tipo de beneficio. Y por lo mismo me parece razonable y deseable, de hecho, que haya un sumario que al mismo tiempo le dé garantías a todas las partes, que se tramite de forma expedita para poder esclarecer justamente si es que hubo o no hubo algo de esa naturaleza. Respecto a si es que el senador Macaya hubiese utilizado su posición de senador y de presidente del partido para obtener privilegios para la situación de su padre, la verdad es que no, por lo menos con los antecedentes que se han tenido a la vista, no creo que sea ese el caso. Pero bueno, ya lo determinará justamente el sumario de la propia gendarmería o lo que determina la justicia. Y después, respecto a cómo el sistema político procesa este tipo de situaciones, yo creo que el senador Macaya cometió un error respecto a las declaraciones que dio el sábado. Yo creo que, y Max Colodro lo decía muy bien en una entrevista, está en una situación especialmente compleja, imposible de abordar quizás, de que tiene un rol como hijo o como parte de una familia que está atravesando un momento especialmente doloroso, sobre todo porque a él no le corresponde. Él no tiene la culpa justamente de lo que hizo su padre, pero por el mismo lado también tiene sobre sus hombros, o tenía sobre sus hombros, la representación de un partido político que es importante en el sistema político nacional, y por lo mismo yo creo que lo que hizo el senador Macaya fue una imprudencia, fue un error, las declaraciones que dio el sábado. Me parece muy valioso lo que hizo posteriormente de reconocer ese error, porque perfectamente pudo haber perseverado en sus declaraciones originales, y en la lectura que se le dio también. Y si pudiese hacer algún comentario adicional, creo que el sistema político fue especialmente, o muchas partes del sector político, de los distintos sectores políticos, fueron especialmente intensos en su crítica al senador Macaya, porque uno esperaría que justamente, como decía Alexis muy bien, se distinga entre lo que hizo el padre y la responsabilidad eventual que le corresponda a otras personas, que es una responsabilidad política por eventuales declaraciones, pero habiéndose hecho justamente la prevención de que el senador Macaya reconoció que había incurrido un error, me parecieron un poco destempladas quizás la reacción del mundo político a un hecho que no era justamente atribuible al senador Macaya, sino que era atribuible a un tercero, y que desde luego obviamente es condenable, y nuevamente me parece muy, muy valioso que en nuestro país el Estado de Derecho funcione y que se haya sancionado justamente al senador Macaya, más allá de que todavía hay recursos que eventualmente pudiesen estar tramitándose. Sí, una pregunta, no, que a propósito de Macaya, pero que podría ser una pregunta más general, ¿eh? Por lo tanto, mi pregunta incluye esa parte en la pregunta. Hay un poco, o habrá un poco de inconsciencia, para decirlo en un sentido indulgente, de los límites que implica el ejercicio de determinados cargos, porque lo que hace el senador el domingo en la televisión, por ejemplo, Alexis, es muy comprensible tratándose de una persona cualquiera, aun cuando uno podría entrar pero no me voy a meter en el tema familiar, pero digamos en un sentido indulgente, sin tener conciencia de que es senador de la República, presidente de un partido,
Misma cosa con los privilegios que aparentemente habría tenido durante la estadía de Eduardo Macaya en este recinto, que han dado lugar a la instrucción de un sumario por parte de las autoridades respectivas. ¿Cómo ven eso? Porque probablemente eso alimenta más la percepción de lo que Monse califica como doble estándar y como justicia de clase que el hecho mismo que ha sido condenado, que ya es muy grave, ¿no? ¿Cómo lo ven? Bueno, efectivamente es difícil hacer la distinción de roles, pero eso es parte de una sociedad moderna y en el caso de políticos con mucha experiencia como él. O sea, para el ciudadano de a pie evidentemente no es algo fácil. Cuando se tiene que ejercer es algo más complicado, pero hablamos de políticos con alta experiencia, un senador de la República, presidente de un partido que tiene absolutamente claro que debe ser capaz de distinguir su rol de hijo respecto de su rol público, un rol incluso de Estado, ¿no? Porque lo que se está cuestionando tiene ciertas implicaciones en ese tenor. Si el senador Macaya sus declaraciones hubieran sido pido respeto por el dolor familiar que tenemos, pero no voy a comentar esto. Al contrario, lo que hace él es transformarlo en una cuestión pública y pone su propia posición sobre la mesa para que sea objeto, ¿no?, del debate público. Después de esas declaraciones tenemos las declaraciones reafirmando y apoyando los 100% de Guillermo Ramírez, del diputado Guillermo Ramírez, que ahora va a ser el presidente que lo va a reemplazar. Entonces, a mí me parece que la reacción respecto de lo que el senador Macaya hizo en estas declaraciones, pero también una declaración pública que firmó al comienzo del caso, hablan de que la respuesta del mundo político no fue para nada desproporcionada, porque si no hubiese habido esa respuesta, hubiésemos tenido más reacciones en el tenor de Guillermo Ramírez, diciendo de que respaldaba 100% y comprendía 100% lo que había señalado el presidente de su partido en ese entonces. Y ahora, del punto de vista, y perdonen que haga como una referencia un poco más teórica, pero uno de los autores de cabecera que yo utilizo en derecho constitucional para el debate que utiliza la comisión experta, un constitucionalista brasileño que se llama Marcelo Neves, que él habla de cómo el sistema económico, y en particular el dinero, es capaz de interferir en el funcionamiento de otros sistemas, como el sistema político, pero sobre todo como el sistema judicial. Y eso tiene como efecto el establecimiento de una distinción muy clara entre un tipo reducido de ciudadanía, que es una subciudadanía, y una superciudadanía. Subciudadanos que están integrados al sistema a través de los castigos, a través de las sanciones, pero no a través de los deberes, pero no a través de los derechos ni de los bálsamos del sistema. Y por otro lado, unos superciudadanos que están integrados justamente a través de los beneficios, de los bálsamos, de los derechos que establece el sistema, pero no así de las sanciones, de los castigos que este mismo establece. Y eso genera una cierta lógica de impunidad que lamentablemente impera en nuestro tipo de democracia, sobre todo esto lo piensa para América Latina, y que tiene como efecto de que las lógicas de desigualdad de nuestra sociedad se reproducen también a nivel judicial. Y eso me parece que es lo que está en cuestión, ¿no? 2 pesos, 2 medidas, ¿no? Sí, ahí John, a mí me quería continuar en la línea de lo que plantea Alexis, ¿no? Con esto de la percepción ciudadana, porque se puede explicar quizás en un lenguaje jurídico. Yo sé que si uno pone 10 abogados en una mesa, probablemente los 10 van a pensar distinto, van a tener interpretaciones distintas, pero más allá de eso, quiero ir al plano más ciudadano, ¿no? De las implicancias que tiene esta percepción de que hay una justicia para ricos y otra para pobres, digo, que se ha instalado fuertemente en los últimos días a propósito de este caso, ¿no? Porque y no quiero mezclar aquí los casos de otros alcaldes procesados o de Daniel Jadue, sino que en general, porque la idea de que una persona condenada por delitos que deben ser de los más terribles, ¿no? Los más deleznables que hay, como el abuso sexual a menores, no se ha considerado como peligro para la sociedad y se ha puesto no en libertad, porque él está con otra medida cautelar que es el arresto domiciliario. A ojos de la ciudadanía es bien incomprensible, la verdad, ¿no? Y esto alimenta
esta idea de que la justicia no es justa, para ponerla en eso. No, pero además los delitos, ¿no?, de los cuales se le acusa ocurrieron en su domicilio, po. Sí, pero además hay otras medidas que tienen que ver con un alejamiento de las víctimas. No creo que estén en peligro las víctimas con esta medida, pero sí el hecho de que él pueda estar cómodamente en su casa, cuando desde el punto de vista, insisto, de la ciudadanía es bien incomprensible algo así, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, que es como otra arista, a mí me llamó la atención ayer que después de las declaraciones de Marcela Cubillos en la televisión, en la radio televisión, CNN Chile Radio, rápidamente comenzaron otras declaraciones, entre ellas las de Evelyn Matei, ¿no? Y eso me hace pensar, yo no sé cómo lo ves, ¿no?, en el liderazgo de Marcela Cubillos, que evidentemente traspasa el tema de un municipio, ¿no? Marcela Cubillos tiene un liderazgo de carácter más nacional, y además es una persona que amalgama muy bien el mundo de Chile Vamos, de la derecha más tradicional, con el del Partido Republicano. Lo menciono solamente porque me llamó la atención que fuera Marcela Cubillos la que iniciara esta especie de bola de nieve que se generó durante la mañana de ayer, con reacciones de su sector. No sé cómo lo ves en esos dos ámbitos, ¿no? El tema de la percepción de la justicia y, por otro lado, el rol de Marcela Cubillos también. Lo primero, de nuevo, reforzar la importancia de la igualdad ante la ley. Yo creo que este tipo de denuncias se transformen en un proceso y se obtenga una sentencia condenatoria, en este caso, da cuenta del buen estado de salud, al menos de la justicia para estos casos. En segundo término, a propósito de la percepción ciudadana, de hecho, si no hubiese existido una sentencia condenatoria, más críticas existirían, de hecho, respecto a una eventual justicia para pobres que para ricos. Así que yo creo que esa percepción debiese atenuarse, justamente porque hay una sentencia, uno ve que hay eventualmente pueden haber recursos tramitándose, pero las instituciones están funcionando. Y yo aquí quiero ser súper deferente de las decisiones que puedan tomar los distintos tribunales, porque la verdad es que uno no tiene acceso, sobre todo en este tipo de causas, a todos los antecedentes que forman parte de una carpeta investigativa, de la tramitación de una causa. Ellos son los jueces y no necesariamente la opinión pública, y nosotros como eventualmente panelistas u otras personas los que tienen que tomar las decisiones en función de los antecedentes y tienen que ponderar esas pruebas. Y justamente hay que ser deferentes, yo creo, con el tribunal oral en primera instancia. También hay que ser deferentes con lo que la Corte de Apelaciones puede haber determinado, puede tener muy buenas razones desde el punto de vista jurídico, y al mismo tiempo vamos a tener que ser muy deferentes si es que eventualmente hay un recurso de nulidad, se confirma o se acoge o se rechaza o no. Y en general siempre ha sido esa mi postura, en particular respecto a cualquier causa que haya en materia judicial, sea algún alcalde en ejercicio, sea de otra personalidad pública, sea una persona común y corriente también, porque yo creo que en la medida que uno respalde la decisión de los tribunales, esa percepción ciudadana debiese bajar, y no criticar un fallo porque eventualmente la persona que está siendo condenada es más cercano o menos cercano a uno, y al mismo tiempo respaldar a una decisión judicial cuando, entre comillas, puede ser una persona que tenga definiciones políticas diferentes a las de uno. Y respecto al segundo tema que tú planteabas, Montserrat, que es muy interesante respecto al liderazgo de Marcela Cubillos, efectivamente sus declaraciones de ayer, uno, de partida ella es independiente, y eso desde luego le da mayor libertad para poder opinar desde su estilo, con sus características propias respecto a la contingencia, y efectivamente yo creo que es un hecho que nadie puede negar que Marcela Cubillos es una persona que tiene un liderazgo muy importante al interior de la derecha. En la Convención Constitucional jugó un rol muy destacado, entiendo que fue también la convencional más votada en esa oportunidad, o al menos la que obtuvo un porcentaje de votos más importante, y no creo en caso alguno que sus declaraciones hayan motivado justamente a que la alcaldesa Evelyn Matei haya tomado un rol más activo en este caso. Yo creo que tarde o temprano iba a decir declaraciones relativamente similares y que me parece que son sensatas y adecuadas, y desde luego quizá pudo haber profundizado en la distinción de quién es el verdadero responsable de estos delitos y quiénes son
las víctimas y el respeto a las víctimas, porque aquí nuevamente creo yo que hay que distinguir claramente. El tema se llevó a la arena política tras las declaraciones desafortunadas, a mi juicio, del senador Macaya, pero no hay que perderse respecto a quiénes son las víctimas nuevamente y quiénes son los victimarios. Y por lo mismo me parecen nuevamente destempladas las declaraciones que vimos ayer de algunos parlamentarios del Frente Amplio en particular, que llamaban a asumir responsabilidades colectivas a un partido que en verdad no tiene responsabilidad en esto, y también algunas incluso suspensión de militancia al senador Macaya en circunstancias que yo creo que fue un error. Las declaraciones. Sí, yo en general estoy de acuerdo con lo que señala John sobre el funcionamiento del sistema judicial, pero aquí hay un problema de facto, que yo simplemente lo quiero explicitar. La carrera judicial depende de los senadores, ¿no? Y si en algún momento yo tengo que pronunciarme en contra de un senador en tanto integrante, ¿no?, del sistema judicial, que además es presidente de un partido, puedo tener, se supone que no debería ser, ¿no?, pero puedo tener el razonable pensamiento de que mejor no me meto en problemas. Puede ser. Bueno, son los costos de tener una lógica de nombramiento del Poder Judicial, o sea, de la Corte Suprema, en realidad, sí, que es donde se implican los otros poderes. Sí. Ahora, eso me parece que no hay que tirar el agua de la bañera con la guagua adentro respecto de ese sistema de nombramiento, pero aquí efectivamente uno podría pensar que el posicionamiento del senador Macaya respecto a este caso efectivamente podría ejercer una influencia eventual sobre otros actores de este proceso, ¿no? Y a mí me parece que bueno, parte de lo problemático de sus declaraciones apuntan en esa dirección, ¿no? Que le faltó prudencia, le faltó moderación, y más bien utilizó todo el poder simbólico que tiene su posición como senador para intentar mejorar la posición de su padre, ¿no? Sí, más allá de la suspicacia y las elucubraciones, yo creo que es innegable señalar que el Poder Judicial vive una crisis, ¿no? Cosa de ver lo que está pasando en la Corte Suprema, que no tiene que ver con lo que estamos hablando necesariamente, pero es una cuestión que esperamos que tenga un cauce institucional, que obviamente es perjudicial para la democracia y para el Estado de Derecho que exista esta situación. Vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona este tema. Tenemos que hacer una pausa con John Enríquez, con Alexis Cortés, y a la vuelta seguimos analizando otros temas también de la política y la contingencia nacional. Vamos y volvemos. Marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta, y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile y la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas les invitan este miércoles 24 de julio a las 18:30 horas al lanzamiento del libro La infancia que nos robaron, la niñez en situación de calle. En esta ocasión comentarán el texto la diputada Ana María Gasmuri, el defensor de la niñez Anuar Quesille, la subsecretaria de la niñez Verónica Silva, la directora ejecutiva de ACNUR Francis Valverde y el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Los dejamos cordialmente invitados a este encuentro reflexivo y necesario este miércoles 24 de julio a las 18:30 horas. Lanzamiento del libro La infancia que nos robaron, la niñez en situación de calle en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. La entrada es liberada, previa inscripción en el link de las redes sociales de ACNUR. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Son las 9:03 de la mañana. Continuamos en Radio Análisis con Montserrat Rolano, con John Enríquez y con Alexis Cortés. Y vamos a entrar al tema de los retiros. Voy a partir diciendo una infidencia aquí de la cocina de este medio de comunicación, John, Alexis, Cuando nosotros publicamos noticias sobre los retiros en nuestro diario electrónico, sea lo que sea que digan, por lo general son las más leídas. O sea, partamos por ahí, es un tema de un alto interés ciudadano. Deduzco que por una razón muy sencilla, ¿no? Porque me da la impresión de que, o sea, no me da la impresión, me consta que en general la vida cotidiana se sobrelleva con bastante dificultad presupuestaria y por lo tanto cualquier eventual inyección de plata fresca, independientemente de cuáles sean las consecuencias en el futuro, genera mucho interés, ¿no? Pero como sea, ya sabemos lo que ha ocurrido. En la mañana, con justa razón, Claudio Medrano, en tanto periodista, se quejaba de por qué estábamos hablando del séptimo retiro cuando en rigor ha habido solo 3, pero bueno, son 7 si es que uno cuenta todos los intentos de retiro, ¿no? Y lo que ha ocurrido ahora es que una vez que terminó el plazo para volver a legislar, proliferaron las iniciativas. De hecho, creo que había 4 que ayer finalmente oficialistas. Claro, que finalmente ayer en la comisión se fundieron y bueno, está abierto el debate donde se mezcla el pasado con el presente, que usted en el pasado estaba a favor de los retiros y ahora está en contra y así sucesivamente. Pero bueno, el debate está instalado, hay distintas apreciaciones sobre el tema y además está esta pulsión de sacar algún tipo de ventaja sobre el asunto, porque creo que no digo nada forzado si señalo que hay al menos algunos parlamentarios que han hecho de los retiros su principal modo de posicionarse pública y políticamente, ¿no? ¿Qué análisis tienen al respecto? Don John Enríquez. A ver, pareciera que lamentablemente nos estamos acostumbrando a que cada cierto tiempo el debate legislativo se contamine con iniciativas de esta naturaleza que, lejos de contribuir a encontrar soluciones, lo único que hacen es dificultar la consecución de acuerdos en otras materias que son más importantes, y en el improbable caso, espero yo, de que se aprueben iniciativas de esta naturaleza, lo único que hacen en el largo plazo es acrecentar los problemas que hoy día ya tenemos. Ya ha sido ampliamente discutido de que esta fue una de las peores políticas públicas que se han aprobado en el país en los últimos
5 años, que impactó en el mercado de capitales profundamente, que eso tuvo un impacto, un coletazo en el porqué de los créditos hipotecarios son tan caros hoy día en relación a, por ejemplo, el año 2018, 2019, y pareciera que los parlamentarios que la promueven justamente se genera el efecto que planteabas tú, Pato, sirve de posicionamiento, sirve para ganar niveles de conocimiento, pero a mí lo que me llama la atención o lo que me genera ruido es que no se paguen costos políticos justamente por la promoción de estas ideas que, sobre todo hoy día, parecen ser completamente inconducentes. Habla un poco de la debilidad de los partidos políticos para disciplinar a sus distintos parlamentarios. Entiendo también que hay parlamentarios que son independientes, pero muchos de ellos, de los que están promoviendo los retiros, forman parte de partidos políticos, y al mismo tiempo habla de, y son problemas que tuvo el presidente Piñera también en el mandato anterior, de la debilidad que tienen los gobiernos para cohesionar o para poder marcar justamente cuáles son las prioridades legislativas de cada uno de ellos, porque, y en esto creo que hay que reconocerles, el gobierno ha sido súper nítido en reconocer que estas son malas ideas, que generan más defectos o efectos negativos que beneficios, pero aún así continuamos viendo parlamentarios que más allá del detalle de cada una de las iniciativas, insisten en estas ideas. Y otro llamado de atención justamente es a los presidentes de las comisiones. En este caso fue la Comisión de Constitución de la Cámara que pone en tabla estos proyectos, y mi pregunta es: ¿por qué se ponen en tabla estos proyectos que no tienen urgencia legislativa, y algunos que sí tienen urgencia legislativa por parte del Ejecutivo, por alguna razón no avanzan? Se ignoran justamente esa urgencia, estemos o no de acuerdo justamente con las ideas de fondo que se promueven en cada uno de los proyectos. Sí, a mí me llama la atención, Alexis, no tanto esta intención de posicionar cada cierto tiempo lo de los retiros. El próximo año se va a rechazar, es muy probable, y va a volver a ser tema el próximo año antes de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Ahí probablemente el debate sea distinto. No me llama tanto la atención esto proveniente de diputados como Pamela Giles o como otros no alineados, por decirlo así, independientes, pero sí de parlamentarios del oficialismo particularmente, ¿no? Y este eslogan que está instalado de reforma o retiro, vale decir, para presionar al gobierno o para presionar a la derecha de que saque adelante una reforma, nosotros vamos a impulsar un retiro de fondos previsionales. Esta lógica a mí me cuesta un poco entenderla, la verdad. No sé cómo lo ves tú, porque la oposición está bien cerrada con el tema de la reforma previsional. Lo hablábamos la vez pasada que viniste. No se ve una salida en el corto plazo, más allá de las intenciones de la ministra de que esto se vote en mayo, en junio, principios de julio, a fines de julio. Vamos a ver si es que eso ocurre la próxima semana. Al parecer no. Pero tratar de presionar a través de un retiro, ¿cómo lo evalúas tú como estrategia del oficialismo, ¿no? Porque ya sabemos cuál es la posición del gobierno, cuál es la posición de la derecha, ¿no? Y bueno, estos diputados descolgados que están impulsando esto, pero hay parlamentarios oficialistas. Voy a leer, por ejemplo, declaraciones del diputado Jaime Araya, del PPD, que planteó: este Congreso hizo un traje a la medida para las ISAPRES, hizo un traje a la medida para las AFP, está haciendo un traje a la medida para las cuentas de la luz. Entonces alguna vez trabajemos para la gente, ¿no? Como en un tono un poquito demagógico, ¿no? Esa es mi percepción. ¿Cómo lo ves tú? Lo primero es que si tuviéramos un verdadero sistema de seguridad social en materia previsional, no tendríamos el problema de los retiros. ¿Por qué? Porque los sistemas de seguridad social funcionan con varios principios. Uno de ellos es que efectivamente hay que restringir el consumo inmediato mediante un sistema de ahorro que permita que a futuro esa persona pueda recibir una pensión en la vejez. Pero también con otros principios que que incluyen la participación no solo de los empleadores, del propio trabajador a través de lo que deja de consumir para ahorrarlo, y también el papel del Estado a través de una lógica de solidaridad y mutualidad, que es la mutualidad que en el fondo el riesgo individual de una contingencia como la vejez,
como ya no poder trabajar, tiene que ser cubierto solidariamente por la sociedad, por el conjunto de la sociedad. En nuestro caso, eso, la lógica del sistema de AFP, de capitalización individual, funciona con principios que son distintos, que no se corresponden necesariamente con lógicas de seguridad social. Por un lado, la propiedad de los fondos, y segundo, la libertad de elección. Si a mí me están diciendo que yo soy dueño de esos recursos, ¿por qué no puedo disponer de ellos si son de mi propiedad? Si a mí me dicen que el principio fundamental que regula este sistema de pensiones, que no es realmente un sistema de seguridad social, es la libertad de elección, ¿por qué no puedo elegir consumir ahora y no dejarlo a futuro, si al final a futuro igual voy a recibir una pensión miserable? Y ese dinero me puede ser más útil ahora que a futuro, porque a futuro voy a recibir una pensión de miseria igual, o probablemente reciba la pensión, la PGU, la pensión solidaria. El problema está en la génesis de este sistema, y eso fue previsto por los propios creadores, ¿no?, del mismo sistema. José Piñera, entre ellos, veían que en algún momento esto iba a estallar, y estalló finalmente. Y por eso, si bien yo no comparto la lógica de los retiros, porque coincido que ha sido nefasto en términos económicos, pero si se fijan, cuando uno da esto, se discute sobre esto, nadie habla de las pensiones, ¿no? Porque las pensiones van a ser bajas igual, ¿no? Sí. 5.000 pesos más bajas, ¿no? Tiene un impacto marginal, porque las pensiones ya son demasiado bajas. Lo que está en cuestión es el sistema, es la macroeconomía, y no la microeconomía. Por eso creo que efectivamente un modo de evitar y superar esta situación es avanzar en una reforma previsional que permita por fin tener un verdadero sistema de seguridad social, ¿no? Y no un sistema como el actual, que a pesar del avance que significó la PGU, sigue funcionando un poco como el sálvese quien pueda, cada uno por su cuenta, y donde al final la vejez y pensionarse se transforma en un pasaporte para la pobreza. Sí, pero una de las consecuencias que tiene este debate es precisamente esa incoherencia, o esa inconsecuencia, no sé si llamarla doctrinaria o ideológica, porque así como uno podría señalarle a los parlamentarios de izquierda que es incoherente adherir doctrinariamente a la idea de un sistema de seguridad social cuando al mismo tiempo se está apoyando una iniciativa que tiene como precepto, estoy repitiendo lo mismo que está diciendo tú, Alexia, luego voy a la otra parte, que la plata es de los individuos. Uno también le podría adjudicar a la derecha el argumento, John, de que si es que se está señalando de que con mi plata no, y de que la plata es mía, y de que cualquier otra fórmula distinta a la de la capitalización individual implicaría arrebatar algo que le pertenece a un individuo. Entonces, en nombre de ese mismo argumento, ese individuo podría disponer de la plata, porque ahí, John, te lo pregunto muy, muy humildemente, porque aquí el profesor de regulación económica eres tú, yo solo soy un periodista. Uno entiende que una condición para que algo le pertenezca es poder disponer de ello, ¿no? Efectivamente, dentro de los atributos del dominio, Sí, y perdón la respuesta jurídica, Sí. está el usar, gozar y disponer de la cosa de lo que uno es dueño. Pero justamente la naturaleza del decreto ley 3500, estos atributos del dominio están condicionados a un fin, que es: tomamos la decisión como sociedad de que las personas ahorren un porcentaje de su sueldo con el objetivo de financiar pensiones una vez que las personas cumplan la edad legal requerida para jubilarse, 65 años y 60 años en el caso de las mujeres. Entonces aquí no es que el sistema de pensiones no respete el derecho de propiedad, sino que simplemente posterga el ejercicio de ese derecho de propiedad para cuando uno cumpla la edad de jubilación respectiva. Y a mí me parece razonable, la verdad, que exista esa disposición o normas de esa naturaleza, por una razón propia del comportamiento humano. La gran mayoría de las personas, seguramente ustedes forman parte de la excepción, pensamos o piensan más en el corto plazo que en el largo plazo. Muy pocas personas son previsoras y tienden a ahorrar por su propia cuenta, sino que prefieren el consumo presente en vez del consumo o la satisfacción de las necesidades. Entonces, parece razonable que las personas tengan que, por definición del Estado, ahorrar para efectos de hacerse cargo de las contingencias futuras que pudiesen tener. Y a mí nunca me han gustado estos hay dos cosas que a mí en general no me gusta, que
se ocupen herramientas legislativas para generar efectos políticos posteriores. Yo nunca he creído que el fin justifique los medios, así como tampoco nunca me ha gustado que se condicione la aprobación de proyectos de ley a lo que ocurra con otros proyectos de ley. Yo estoy de acuerdo que hay que ver los efectos sistémicos que pueden tener diferentes iniciativas aprobadas al mismo tiempo, en un espacio de tiempo relativamente corto, pero yo siempre he creído que los proyectos de ley tienen que ser estudiados en su mérito. Y este proyecto, si es que el interés o la idea de algunos parlamentarios de izquierda es presionar el avance de otra reforma, primero yo creo que lo que hacen justamente es exacerbar esta lógica quizá excesivamente individualista de que esta es mi plata y que por lo tanto cualquier solución diferente puede ser contraria a esa premisa. No es valiosa porque justamente dificulta o hace mucho más difícil todavía el debate en la reforma que debiera importarnos más, que es la reforma de pensiones, que es la que debiera adecuar los parámetros que hoy día son obsoletos. Y perdón que lo repita nuevamente, pero es insuficiente la cantidad que se ahorra hoy día, el 10% es insuficiente. ¿Por qué? Porque las tasas de interés o las rentabilidades esperadas no son las mismas que se tuvieron en la década de los 90, en los 2000. Es insuficiente la jubilación a los 60 y 65 años. Los países desarrollados la han ido adecuando a más tarde, sobre todo porque Chile es uno de los países donde la esperanza de vida es más alta todavía. Eso es una buena noticia, pero al mismo tiempo es un desafío para nuestro sistema de pensiones, y así hay otros aspectos que hay que mejorar, como eventualmente introducirle más competencia al sistema, cómo logramos efectivamente que se bajen las comisiones de administración de los fondos, si es que consideramos que esas comisiones no son suficientemente bajas, entre otros aspectos. Y este tipo de discusiones lo que hacen es simplemente, perdón que sea majadero, confundir a la ciudadanía y dificultan los acuerdos que se puedan llegar en sede política. Y yo creo que aquí los presidentes del partido tienen un desafío de ordenar a sus bancadas, y sobre todo el presidente de la República de ordenar también a los parlamentarios que forman parte del oficialismo. Sí, esto, Alexis, el tema de la reforma previsional es como el día de la marmota, ¿no? Llevamos tanto tiempo hablando de esto. Han pasado comisiones técnicas, la última que no llegó a acuerdo, la comisión Bravo ocurrió lo mismo, ¿no? Hubo como un 50 y 50. Hay una discusión que es profundamente ideológica y es bueno que se transparente detrás de el tema previsional, y bueno, quizás esa es la respuesta de por qué no se ha llegado a acuerdo. Ahora uno se pregunta qué tiene que pasar para que esto avance, porque es súper frustrante la posición en la que estamos nosotros también, como de observadores, de periodistas, ver que pasan los años, ya llevamos más de 10 años hablando de esto y no avanza el tema, ¿no? Se creó una comisión técnica, ha habido instancias políticas, está el tema de los retiros entre medio, un proyecto para homologar el sistema de las Fuerzas Armadas con el del resto de las personas. Estamos a pocos meses de la elección de octubre, a 3 meses, y pareciera que no hay ningún incentivo para que esto avance, ¿no? Quizás después del resultado de octubre, si es que el oficialismo tiene un buen resultado, digamos, esto podría avanzar, porque sabemos que, aunque no tiene nada que ver, tiene todo que ver. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tú ves realmente, más allá de lo que uno quiera o espere, ¿tú crees que hay alguna posibilidad que esta reforma avance en este año, o ya habría que pensar en otras alternativas? Bueno, yo sigo abrigando la esperanza de que se pueda avanzar en la reforma de pensiones, porque, como tú bien dices, ha pasado más de una década y no se ha avanzado mucho, y la situación se va a volver cada vez más apremiante en la medida en que nuevos jubilados empiecen a jubilarse bajo una lógica total de sistema de capitalización individual. Eso va a poner a más presión sobre el Estado, porque finalmente es el Estado el que pone la mayor parte de los recursos para poder cubrir el enorme vacío que dejan las propias AFP, que no son capaces de entregar pensiones autofinanciadas acorde a lo que uno esperaría para esa situación. Y dentro de las cosas que menciona John, como el porcentaje, ¿no?, de la cotización, que es bajo comparado con otros sistemas, claro, son otros sistemas que funcionan con verdadera lógica de seguridad social, a diferencia de este, pero además para
parte de lo que explica el hecho de que sea una cotización baja es que fue parte del atractivo con el que el ministro José Piñera en ese entonces trató de vender el propio sistema, justamente con la idea de que, bueno, quiere usted más plata en su bolsillo, bueno, entonces cámbiese al sistema de AFP y abandone el viejo sistema, no sea un quedado, ¿no? Esa era la expresión que se utilizaba. Y bueno, el problema es el diseño del sistema de AFP. Y por eso mismo les decía, cuando se pensó, ya en el año 79 se advertía sobre la posibilidad de que hubiera una presión y un enorme nivel de frustración entre las personas, no solo porque fueran a haber bajas pensiones, sino que específicamente porque ante contingencias como una enfermedad grave o como una dificultad económica, las personas iban a querer hacer retiro de esos dineros. Entonces, si además uno considera que las pensiones autofinanciadas son bajas, que el efecto que va a tener sobre mi pensión futura un retiro, entonces la respuesta individual es lógica, es comprensible, es racional, ¿no? Y son justamente los principios bajo los que actúa este sistema. Y a mí me parece que en parte el problema ha sido que tanto para avanzar con esta reforma como para incentivar la lógica de los retiros, se han tratado dos cuestiones que son ajenas a las lógicas de seguridad social, dos principios ajenos al sistema de seguridad social, como son la propiedad de los fondos de pensión y segundo, la libertad de elección como absolutos. ¿No? Y a la medida en que yo sigo reforzando esa lógica que está en el corazón del sistema de la AFP, nunca voy a poder suspender o neutralizar la presión de los retiros, porque son, digamos, consecuencias lógicas de esos principios también. Sí, po. Es difícil arreglar algo que tiene un problema de origen. Estructural. Sí. Estamos llegando al final, así que no vamos a alcanzar sino a hacer una repasada. Yo sé que este asunto es de suyo complejo, así que cuánto quisiera yo que tuviéramos 20 minutos, pero tenemos 5, así que se lo repartimos miti-miti. Para lo siguiente, finalmente parece que va a haber veto, ¿no? El gobierno lo va a presentar. Los titulares, John, serían los siguientes. Primero, no va a haber distinción entre ciudadanos y extranjeros, por lo tanto la multa corre para todo el mundo, ¿no? Titular número 2, la multa sería de un rango menor a la que actualmente se había concebido, a la que originalmente se había concebido, que era entre 160.000 y 200.000 pesos. Va a ser un monto menor a ese, ¿no? Y el tercero sería que, y esta es una exigencia que viene del ala más izquierda del oficialismo, que se consagre que el día domingo al menos de la elección, el domingo 28, sea un feriado irrenunciable para dar todas las facilidades para que las personas fueran a votar. Marcelo debe estar muy contento con eso último. Exactamente. Bueno, ¿y serían 2 días de votación o no? 2 días no, pero eso está zanjado. Y 2 días feriados, claro. Lo que en principio se juzgaba como que el gobierno estaba callado, ¿no? Aparentemente lo que sería era una ronda de conversaciones para poder generar un acuerdo que haga que no nos enfrentemos al bochorno de que la presentación de un eventual veto termine siendo rechazado nuevamente, ¿no? Bueno, esos serían los titulares bien breves. John, tu apreciación respecto a aquello, y luego le damos la palabra a Alexis. A ver, si me permites, Pato, 20 segundos para terminar de referirme a la reforma de pensiones, sobre todo a la pregunta que hiciste de si iba a llegar a buen puerto o no. La comisión, yo creo que el debate está muy difícil. Creo que está muy difícil llegar a un acuerdo, y en parte por el rol que ha tenido la ministra Jara en las últimas semanas en particular. ¿Por qué? Porque la comisión técnica a la que se le encargó encontrar acuerdos y desacuerdos, consenso y no consenso, llegó a un consenso muy específico respecto a la inconveniencia técnica de hacer modificaciones sustantivas a la regulación de la industria, y la ministra Jara ha anunciado que al parecer el oficialismo insistiría con cambios sustantivos en esa materia, y eso, desde luego, si se convoca una comisión técnica, uno esperaría que al menos donde hay consenso, donde no hay consenso, pueda de alguna forma delimitar el debate. Respecto al tema del veto, la prudencia siempre aconseja que es importante esperar a que ingrese justamente el veto para poder evaluarlo en su mérito, pero aquí me parece que es importante hacer una reflexión general respecto a la oportunidad en que se tramita este proyecto, y también una reflexión más particular respecto a los componentes o el contenido que traería este veto en particular. Primero, como reflexión general, creo que es muy importante
tener presente que cuidar la democracia es muy difícil en tiempos generales, y deteriorarla es muy fácil, y por lo mismo las señales que da el mundo político, lo que se presenta, lo que no se presenta, si hay X intenciones o 6 intenciones, son hiper mega relevantes para efectos de cuidar nuestra democracia, que es un bien que siempre debemos preservar. Yo creo que es bien inaceptable en general tratar de cambiar las reglas en una democracia en un periodo, cuando uno está muy cerca de un periodo eleccionario, que las elecciones ya están a la vuelta de la esquina en octubre, y desde luego se da para suspicacia si es que el cambio de la palabra electores por ciudadanos va a favorecer a alguien o va a perjudicar a alguien. Yo creo que eso genera un ruido innecesario y desde luego puede ser interpretado con otras intenciones a las que quizás eventualmente se tengan, y esos pueden ser considerados un hecho de la mayor gravedad. Me parece sensato de que si es que uno no va a votar habiendo un acuerdo por tener voto obligatorio, existe una sanción. Me parece, por lo tanto, que si el veto va en esa dirección es adecuado. Me parece sensato también que se baje el reembolso por voto, dado que estamos en el contexto de voto obligatorio y no voto voluntario, y también me parece súper sensato que al menos uno de los 2 días en que haya elección, ya habiendo consenso en que es indispensable que hayan 2 días por la cantidad de votos que uno tiene que sufragar ese día y por el tamaño de las papeletas y el eventual atochamiento, que al menos uno de esos 2 días sea un feriado irrenunciable para que todas las personas, desde luego, puedan hacer uso de su derecho y se pueda respetar justamente la igualdad ante la ley, y nadie pueda haberse impedido de no ir a votar por circunstancias que escapen de sus manos. Y la discusión de la distinción entre extranjeros y nacionales, que tengo una posición también, se la dejo a Alexis para no robarle todos los minutos que quieran. Sí, parece haber un buen consenso, por lo menos en lo que se adelantó de este veto que se presentaría hoy, entiendo, porque la ministra dijo en las próximas horas. Sí, por lo menos si John Enrique fuera diputado o senador, parece que votaría a favor, así que veamos el caso de Alexis. Sí, a mí me parece que tanto el Congreso como el Ejecutivo no hicieron adecuadamente las gestiones para evitarnos esta situación. Esto se puede haber resuelto antes. Efectivamente, cuando se incluye el voto obligatorio, fue ponerle un respirador artificial a nuestro sistema político electoral. Retirarlo, eliminando, por ejemplo, las sanciones, tendría las consecuencias que uno esperaría cuando a alguien le sacan el respirador artificial. Entonces, está bien reponer que haya un voto obligatorio real. Ahora, estoy de acuerdo también con que se reduzca la multa, ¿no? Que sea algo más abordable, sobre todo para sectores donde la cifra era impactante para su presupuesto familiar. En otros lados hay, por ejemplo, multas bajas, pero asociadas a otros inconvenientes, a otro tipo de sanciones, por ejemplo, para realizar trámites públicos, que terminan siendo bastante efectivas y no necesariamente tienen ese costo pecuniario económico para las personas. Me parece también que es fundamental de que sea feriado irrenunciable, al menos un día, porque si no hay un porcentaje importante, un sector importante de la población que no va a poder acceder adecuadamente a sus derechos, sobre todo las personas que trabajan en el retail, que tienen que transportarse en un tiempo que excede el permiso que se establece con la ley. Y que otro punto, a mí me parece, es incomprensible la distinción que se está haciendo entre electores y ciudadanos. Me parece incoherente haberlo cuestionado. Sí creo que hay que dar una discusión respecto de la norma que está en la Constitución que permite que los extranjeros voten. Está enredada la redacción ahí. ¿Ah? Está enredada la redacción. No es un problema de reacción, pero efectivamente es una norma muy excepcional en el mundo. Sí. Somos únicos que tan solo con 5 años de residencia permanente. Te refieres al fondo, sí. Claro, y eso creo que hay que discutirlo no cuando vamos a tener en pocos meses una elección, ni para que tenga efecto sobre la elección siguiente. Pero a mí me parece razonable la discusión de quienes han planteado de que debería haber una norma más acorde a una lógica de reciprocidad, como la norma boliviana que establece, las personas tendrán derecho a voto de acuerdo al mismo derecho que pueda tener un boliviano en ese país, ¿no? Entonces, sí, lo que me puede parecer comprensible desde el punto de vista de quienes son extranjeros es que se les obliga a votar.
¿no? Ahora, que eso se pueda poner sobre la mesa por un eventual cálculo electoral, que ha habido por ambas partes, de lado y lado, sí me parece evidentemente cuestionable y que no ayuda a mejorar el debate público. Está lleno de calculadoras, pero las tienen más o menos escondidas para que no se note tanto. Igual se ven. Sí, bueno, la discusión que plantea Alexis, lo hemos dicho acá, es súper legítima y necesaria de dar. La pregunta es si era pertinente, era adecuado incluirlo en esta ley, en los descuentos del partido, pues, ¿no? No, pues no era adecuado. Obviamente que generó todos los problemas que ya conocemos. John Enríquez, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Que tengas un buen día. Muchas gracias, Monse, Pato, y un gran saludo especialmente a Alexis, que siempre es un agrado conversar con él. Igualmente, un abrazo, John. Gracias, John. Gracias, Alexis, también por venir y estar acá con nosotros en la radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Son las 9:32, hacemos un